Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración. San Esteban, primer mártir. El martirio de Esteban ocurrió en el año 36 después de Cristo. Fue un hombre lleno de fe y el Espíritu Santo, que entre los 7 primeros diáconos elegidos por los apóstoles como sus colaboradores en el ministerio, fue el primero entre los discípulos del Señor en derramar su sangre en Jerusalén, muriendo lapidado, mientras oraba por sus perseguidores. Dio su testimonio de fe en Jesucristo, afirmando que lo veía en su gloria, sentado a la derecha del Padre. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vayamos, cristianos, llenos de alegría, vayamos, vayamos con fe a Belén. Hoy ha nacido Cristo nuestro hermano, Que nuestra fe te adore, que nuestro amor te cante, que nuestro ser te aclame. Oh Hijo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy en esta fiesta de San Esteban, protomártir, es decir, el primer mártir, el primero que muere por la causa de Cristo. Al iniciar nuestra Eucaristía en esta fiesta de la Iglesia, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore, ore ahu, vereko, nyande yara ore, ore ahu, vereko, nyande yara, ore, ore ahu, vereko, Jesucristo. Vereko, Jesucristo, ore, ahu, vereko, nyande yara ore, ahu, vereko, nyande yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor.
alabamos, te bendecimos, te adoramos, por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Oración. Dios nuestro, que concediste a San Esteban, protomártir, fortaleza para orar por sus verdugos, haz que imitación suya sepamos perdonar de corazón a cuantos nos hayan ofendido o causado algún mal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga, llamada de los libertos, como también otros, originarios de Cirene, de Alejandría y de Cilicia, y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él, pero no encontraban argumentos frente a la sabiduría y el espíritu que se manifestaba en su palabra. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos se precipitaron sobre él como un solo hombre y arrastrándolo fuera de la ciudad lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame y condúceme. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Tu amor será mi gozo y mi alegría. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Lo pájaro bueno queda, Reñero ñamindo, Toma Jimina, Opereceba, Toma Nengel, Ora Putu, Toma Jimina, Opereceba, Toma Nengel, Ora Putu. Aleluya, Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas a causa de mí. Serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad?, esta lectura hoy que estamos celebrando el martirio del primer mártir, protomártir, primer mártir por Jesucristo, San Esteban. Así oficialmente, ¿verdad?, que tenemos. Bueno, está con ella, Paloma, no anda allí, cuaya, cuejinacuri. Y aquí estaba también justamente después la persecución que se va a desatar después de este capítulo 7 que encontramos en Hechos de los Apóstoles. San Pablo dice, arrasaba con todo. Ojo, cuando desaparecían a estos que vienen aquí y le predican al tal Jesús de Nazaret. Y aquí, queridos amigos, primero dice, cuídense de los hombres porque los entregarán a tribunales y los azotarán en las sinagogas. Porque la verdad pica siempre, queridos amigos. Cuando uno procura, comunica, dice aquello que no está bien, ¿verdad? A pesar de sus errores, a pesar de sus pecados. Porque no la y santo pa, todo lo que vos quieras, pero sin embargo, si te está diciendo algo bueno, quiere decir, queridos amigos, que eso tenemos que escuchar, el mensaje. Nosotros muchas veces, al no querer aceptar, ¿verdad? Ya aceptarse, la ñande yara y ñande hina, entonces vaya, ñande magatula ya, ñepo no ya que donde oico, pean de oico, amo de como. Entonces, queridos amigos, nunca vamos a poder cambiar, ¿verdad? Uno de los grandes santos de la iglesia por eso decía,
solamente aquello que se acepta, solamente aquello que se asume, queridos amigos, después nosotros podemos redimir. Es decir, nosotros podemos cambiar. Atiendan que ustedes serán llevados ante gobernadores, ante reyes, todo para dar testimonio delante de ellos y también de los paganos, ¿verdad? Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento. Aquí, queridos amigos, esta segunda parte quiere decir que el que tiene que hablar, el que tiene que decir, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, queridos amigos, no tiene que tener miedo en anunciar a Jesucristo. Y como decíamos, papá, mamá, obispo, sacerdote, diácono, catequista, nosotros nos ponemos, ¿verdad?, en manos del Señor. Con todas mis limitaciones. Y muchas veces también dentro de esas limitaciones, queridos amigos, la yaelaya, la yaeajina, bailla bañandea lleva, ña yaicualcaixubecuera, todo esto puede tocar muy fuertemente y parece que son palabras difíciles de roer, difíciles de ser aceptado por los demás, ¿verdad? Pero el Señor dice, no, porque en realidad para esa defensa que ustedes van a hacer, cuando es por causa del reino, dice, no serán ustedes los que van a hablar, sino que es el Espíritu de su Padre que hablará por ustedes. Es el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Queridos amigos, esta tercera partecita después es la consecuencia, porque cuando en una familia, cuando en una sociedad, cuando en una casa, las cosas no funcionan como tiene que ser, ahí comienzan las dificultades, las divisiones. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte. El padre a su hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y lo harán morir, etc. Todo esto quiere decir, queridos amigos, que solamente habrá una perseverancia y un crecimiento en la fe en la medida en que nosotros perseveramos, en la medida en que nosotros creemos, en la medida en que nosotros estamos convencidos. La upeanda ya coino, opea, doya poino la ñande conasome a peñandere coepela ya yetu ujamuay se peñande yarare. Va a ser imposible cualquier cambio en nuestra vida, imposible cualquier cambio en nuestra familia, imposible cualquier cambio en la nación, en la sociedad, imposible. Porque la perseverancia, la insistencia, y eso es lo que después también te va a ir cambiando. ¿Qué es lo que le fue cambiando a Pablo? Y a Pablo le fue cambiando esa búsqueda y esa perseverancia, incluso comienza negativamente, porque comienza persiguiendo a los cristianos, pero después comienza a entender, a saber, oye, esa PA, oye, esa cuá, en el camino de Damasco, había sido, pero eso no quiere decir que una vez que se convirtió a ella misma 100%, sigue siendo pecador. Y entonces es ahí donde él comienza a trabajar, él comienza a entender ese golpe, ¿verdad?, que se le pudo dar en la vida. Y desde ahí entonces, queridos amigos, comienza a hacer este camino de santidad. Así que ya llevé que peñan de yara este día, ya pañan un baretek, allá ya poque peñan de yara llevé haishayande. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que esté siempre atenta a la novedad del reino y reciba al Niño Dios con gran alegría, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que ayuden a los fieles a crecer en la misericordia de Dios y a vivir la Navidad con fe y con devoción al Niño Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que vivan animados por la presencia del Mesías y recuperen la fe y la alegría de vivir, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor.
Dios Todopoderoso, escucha nuestras oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una estrella desde el cielo nos dirige hacia el portal, donde dicen que en Belén Jesús ha nacido ya. Venid, venid a adorar, entreguémosle nuestras ofrendas. Venid, venid a adorar al Dios niño que está en el portal. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en memoria del glorioso mártir San Esteban y confírmanos en la fe que él atestiguó con su propia sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está Llenos el está cielo y la el cielo y la tierra tierra
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu panjang dejara obeshara Tepe aba angay para puwi
jubereco. Jesucristo, tu pañande yara ovechara Aba angai para pui ore por Yahu Bereco. Jesucristo, tu pañande yara ovechara Neipe Aba angai para pui ore popu awapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer. Te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Ven, niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven, niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Niño Dios. Oración final. Que esta Sagrada Eucaristía que hemos recibido al celebrar hoy a San Esteban, el primero de tus mártires, nos llene, Señor, de alegría y de gratitud por el nacimiento de Cristo nuestro Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. De madera que te echaron el establo, y en el cielo hay una estrella que guía a los reyes magos, el niño José y María moldeados en el barro, por la magia navideña y talle bajo lo rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, pehuero que lo mitad, de yara y peguara, de regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, pehuero que lo mitad, de yara y peguara. Con chipá se hizo la cena y un pedazo de meyú, estamos en Nochebuena, la noche del Morajú, qué lindo está el pesebre, míralo poco lebú, en las orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, pehuero que lo mitad, de yara y peguara, de regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, pehuero que lo mitad, de yara y peguara. El pesebre, los amigos y el cariño hacia Jesús se enlazaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. O Paixagua y la gente, o Aye corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, pehuero que lo mitad, de yara y peguara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, pehuero que lo mitad.